Pues nada, vamos a hacer otro antipodcast. Antipodcast de Fefo. En realidad no iba a hacer ningún capítulo de podcast esta semana. Es más, pensaba grabar esta tarde, pero es que no me apetece. Y no me apetece porque grabaré mañana por la mañana. Tengo un mogollón de vídeos ahí esperando, sobre todo revisiones tecnológicas. La Instago 3, la Osmo Pocket y luego ayer Humane, que es una marca de unos ex ingenieros de Apple que se independizaron y han hecho algo maravilloso, que es un pin que tiene inteligencia artificial e interactúas con él de una manera completamente diferente porque el centro no es un móvil, eres tú. No sé, hay muchas cosas de las que tengo que hablar a nivel tecnológico y tampoco quiero hacer que este canal sea solamente tecnología. De hecho, tengo un par de temas bastante interesantes sobre comunicación. Así que tengo trabajo, pero me pongo a hacer un antipodcast. Así es la vida, chicos, es lo que hay. Cuando todo falla, este es el título de este antipodcast. Y no voy a ser negativo, o sí, no lo sé. Quiero hacer un análisis más allá de la política, porque si nos metemos en política la hemos cagado. Quiero hacer un análisis de por qué ciertos aspectos están fallando. Pretendo hacerlo desde fuera hacia adentro. Y esto no es más que una teoría, una forma de ver el mundo. Evidentemente podéis estar de acuerdo o no. Si no estáis de acuerdo, me lo dejáis en comentarios que siempre contesto. En cualquier caso, ¿por qué demonios nos encontramos como nos encontramos? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué estamos perdidos? ¿Por qué no encontramos ningún tipo de camino? Y es ahí, precisamente, donde quiero meter mano, de una manera muy subjetiva, porque esto no es un podcast. Esto es el antipodcast. Solemos ver el mundo antiguo como algo retrógrado, algo caduco, inválido. Y por supuesto que nuestra sociedad ha avanzado mucho y es mucho mejor. Sin embargo, el mundo antiguo tenía algo que nosotros hemos perdido poco a poco y ya no tenemos. Y son los valores humanos y los principios de convivencia. Y estos valores estaban repartidos en diferentes instituciones que tenían cierta autoridad, como puede ser la religión, la economía, la ciencia, los gobiernos, la política o incluso los medios de comunicación. En cada una de estas instituciones habitaban valores en los cuales conectábamos, nos sentíamos identificados y por lo tanto los defendíamos como propios, porque nos representaban. Ojo que luego había otras instituciones que también nos representaban como seres humanos, como puede ser la familia, la empresa o incluso el deporte, porque como he dicho antes, en ellos habitaban valores y principios que nos representaban y por lo tanto los defendíamos como propios. Sin embargo, en el posmodernismo, en los 40, 50, 60, 70, empezó a haber una especie de corriente nihilista hacia las instituciones. Y ojo que yo estoy de acuerdo con la crítica y el control de las instituciones precisamente para que no dejen de representar estos valores y principios, así evitar la destrucción de las mismas. Sin embargo, han pasado muchos años, muchas guerras, muchas crisis, muchos inventos, demasiado consumismo y no sé, nos hemos vuelto un poco locos. Parece que todo ha fallado. A día de hoy estamos más en lo corto que en lo largo. Estamos más en el impacto de la serie de turno que en lo que va a pasar dentro de 10 años, no sé, ni siquiera 10 años, 2 años, 6 meses. Estamos sumergidos en la inmediatez. Y si vemos que lo que ha pasado es que se han ido desmontando las instituciones desde dentro. Porque, por ejemplo, la iglesia, la que sea, la religión ya no representa una religión. Representa más unos intereses terrenales que una espiritualidad. La economía ha sido maltratada, manipulada, reinterpretada tantas veces que la gente ya no cree en ella, salvo para hacer movimientos cortoplacistas y por lo tanto especulativos, que lo único que hace es perpetuar esta destrucción de sus valores, de sus principios. No sé quién coño cree en la economía a día de hoy. Y luego está la ciencia, que le pasa más o menos lo mismo, porque la ciencia por la ciencia no se sostiene, necesita capital. Y el capital solo se obtiene cuando el capitalista obtiene beneficios de ello. Y aquí nos encontramos estudios, investigaciones, descubrimientos, todos ellos instrumentos de un capital. Y por lo tanto dejan de ser objetivos, dejan de ser naturales. Están indicados, están guionizados. La ciencia en sí misma hace años que ha perdido su dignidad y se ha convertido en un negocio legítimo. Pero ya no es lo mismo. Luego tenemos a los gobiernos, que representan a los ciudadanos, a los países. El problema viene cuando los ciudadanos de un país ya no son autóctonos de ese país, que eso no es necesariamente malo, de hecho creo que es muy positivo. Pero el problema llega cuando el gobierno representa antes a un partido político y sus intereses que a un país y sus ciudadanos, que luego utilizan como excusa patria para consagrar un relato sobre el sacrificio del pueblo por el bien del pueblo. Eso sí, el beneficio lo obtienen los partidos. El problema de los gobiernos es que han perdido gran parte de su legitimidad social.
que sí que les votamos, pero luego pactan entre unos, otros y hacen completamente lo contrario que han prometido para que les votemos. Así que un gobierno se ha convertido más en un instrumento de coacción para que pagues impuestos que en un instrumento de defensa de los intereses de los ciudadanos. Y luego tenemos la política, que en principio la política representaba lo mejor del pensamiento de cada una de las vertientes ideológicas y lo llevaban a una esfera pública donde la gente podía votar y por lo tanto ser representada. Pero a día de hoy nos encontramos una política que ya no representa unos valores, unos intereses, ni siquiera unas ideologías. Tan solo representa unos intereses de partidos dictados a golpe de noticia, a golpe de clic, a golpe inmediato. Es como un niño compulsivo comiendo golosinas. No sabe que dentro de 5 años va a estar diagnosticado con diabetes y obesidad. Le da igual, él quiere el caramelito. Porque al final el político, el niño, no va a tener el problema de diabetes, lo va a tener el siguiente, su yo del futuro. El cortoplacismo ha matado la política, la ideología, incluso el interés patriótico que pueden tener estas políticas en cualquier país. Yo creo que hoy día nadie cree que un partido político defienda los intereses de alguien más allá de los propios participantes del partido político. Y esto pasa en todos los partidos. Vamos, que se defienden primero a sí mismos que a lo que representan. Y es que la política ya no defiende valores, ya no defiende ideas, ya no defiende principios, defiende historias. Y estas historias las escriben en función de cómo surja la actualidad. Y esto nos lleva a otra institución, que son los medios de comunicación, que antes eran el baluarte de la veracidad, de la integridad, del pensamiento crítico, eso sí, siempre dentro de unas ideologías, pero con un principio bastante claro, que era la verdad aséptica, sin retoques, sin versiones. Esto ya no ocurre. El otro día César Vidal en Twitter les definió como furcias mediáticas. Me pareció una definición bastante acertada. Y es que la crisis del modelo de negocio en los periódicos ha sido bestial. De ser verdaderas instituciones de poder, a día de hoy a ser negocios quebrados. La gente ya no lee periódicos y no han sabido nunca, ni siquiera ahora adaptarse a un modelo digital. De hecho, todavía se está debatiendo cuál es el propio modelo digital dentro de los medios de comunicación, pagando o sin pagar. Y mientras tanto, aquí, tanto las empresas como los gobiernos han visto un agujero fantástico. Oye, hay un vacío, vamos a rellenarlo. Y esto lo hemos visto después del COVID. Todos los periódicos de tirada nacional están regados, y muy bien regados, con el dinero del gobierno. Y saben perfectamente cuáles son sus líneas rojas. Y por lo tanto, lo único que hacen los medios de comunicación es perpetuar un solo relato. Ojo que también lo hacen las empresas. Vemos como ciertas empresas son intocables, que curiosamente son las que pertenecen al Consejo de Administración o son las que ponen pasta para su publicidad. Es que hoy los medios de comunicación ya no son verídicos, son cámaras de eco, son mamporreros de quien les pague, son furcias mediáticas. Pero no está todo perdido, todavía nos queda la familia. Y ojo, cuando hablo de familia no os pongáis conservadores, me da igual qué modelo familiar os mole, a mí me da igual. La familia es el núcleo donde tú te sientes protegido, donde sientes calor, donde sientes hogar. Pero la familia a día de hoy es lo único, es un antídoto contra todo lo anterior, salvo que nos pasemos el día trabajando para perpetuar un estilo de vida en el cual no disfrutamos de una familia porque nos es completamente imposible. El otro día estaba con una amiga, es una directiva importante dentro de una multinacional de comunicación y estaba preocupada por una de sus hijas, pues porque tenía un novio raro y porque estaba empezando a hacer cosas extrañas, llegaba borracha, tenía 12 años, cuidado. La madre es una mujer que tiene mucho éxito, es una directiva muy capaz, uno de los mejores directivos que he conocido en mi vida es ella. Bueno, se deja la vida en ello, eso sí, gana mucha pasta. Ella se deja la vida, como dice, para su familia, pero luego no está con la familia. Y es que hay un fallo importante en todo esto. Y no quiere decir que ella deje sus ambiciones por la familia, sino que ¿dónde está tu valor? En el trabajo, déjate la vida. En la familia, ten cuidado con ella. Tú puedes alimentar muy bien una mascota, pero si no te reconoce, al final tú no eres parte de ella. Y digo mascota no como algo peyorativo, sino porque es alguien que necesita de tu persona, de que estés presente, de que seas tú, con lo bueno y con lo malo, que seas padre, que seas madre, que seas hermano, que seas hijo. Si te pasas más tiempo fuera de casa para mantener un estilo de vida y mantener esa familia que no ves y que no entiendes y que no comprendes y que además se te está rompiendo, quizás la base del problema está en el mantenimiento de la propia familia. En cualquier caso, la familia se está rompiendo porque no nos ayudan y no hay forma de mantener familias dentro de una situación tan compleja a nivel impositivo, a nivel de costes. Tener una casa es complicado, alquilarla es más complicado todavía.
Familia, rota. Luego están las empresas. Oye, las empresas defienden valores, principios y proyectos, los cuales nos sentimos involucrados tanto que rompemos nuestra familia. Y oye, qué guay, salvo por el sencillo y pequeño hecho de que el tratado social, al menos en España, entre empresa y trabajador, lo que hace es romper esa convivencia y diferenciar más lo que es un empresario y de lo que es un trabajador. Y al final, cuando tenemos conflictos, en lugar de solucionarlos, lo que hacemos es básicamente romper ese contrato porque es la única forma que tienes de defenderte. Y eso es un problema serio porque al final rompes esa convivencia, esos valores, esos proyectos. Al final las empresas ya no significan nada. Lo único que solo son instrumentos para capitalizar impuestos a través de un consumo. Y luego está el deporte. El deporte, que representa valores universales y principios personales. En fin, siempre me ha costado mucho ver cómo un señor pegando patadas a un valor defendía valores. Pero oye, puede ser, y ahí hay un mundo de relatos y de historias impresionante, ¿no? Pero el deporte a día de hoy se ha demostrado que está manipulado, que está condicionado y básicamente es un show business, es entretenimiento y por lo tanto es consumo y por lo tanto es capitalismo y por lo tanto ya no es lo que era. El deporte representa sus propios valores y principios que son económicos y por lo tanto de supervivencia. Sin embargo, hemos visto como todas las instituciones se han roto. La religión, la economía, la ciencia, los gobiernos, la política, la familia, la empresa, el deporte. Ya no representan aquello que tanto necesitábamos, esos principios y esos valores. Sin embargo, el ser humano los necesita para vivir, si no nos sentimos completamente perdidos. Estamos fuera de lugar. ¿Para qué estamos aquí? Es la gran pregunta. Muchas veces creo que esa pregunta tiene una respuesta bastante más jodida de la que nos gustaría escuchar. Pero bueno, eso es un asunto completamente diferente. Pues bien, esos principios y esos valores siguen habitando en nuestra sociedad. Y están aquí dentro de nosotros mismos, pero lo que ocurre es que nos necesitamos verlos reflejados. ¿Y dónde están hoy día? Están en lugares muy raros y muy efímeros. Y son las marcas. Las marcas son las que están a día de hoy capitalizando esos principios y esos valores. Y si no, ver qué pasa con Apple, por ejemplo. O con Nike, cualquier marca global está representando un valor universal. Y luego tenemos también a los deportistas, que no dejan de ser marcas. ¡A los influencers! Por cierto, marcas. Por eso digo que las marcas son las que están representando hoy día todos esos valores y esos principios que tanto necesitamos. Pero con la dramática excepción de que una institución de antaño tenía el deber moral de defender esos principios y esos valores, mientras que una marca solo tiene los principios comerciales y por lo tanto solo defiende sus propios intereses para crecer económicamente. Y esto me lleva a una conclusión un tanto jodida, y es que cuando todo falla, tus valores y principios se defienden a golpe de tarjeta de crédito. Este asunto no es muy positivo, no da muy buen rollo para un viernes, lo sé, pero no sé, lo tenía en la cabeza, quería compartirlo, me parece interesante y de hecho llevo mucho escrito sobre ello. No pretendo ser moralista. Cuando las cosas van mal nos sentimos muy perdidos. ¿A quién acudir? Pues nos compramos un nuevo iPhone o yo qué sé, unas zapatillas. Nos vamos de compras y así perpetuar un vacío existencial que creo que es importante. Hay un libro muy jodido que es que es de Jordan Peterson, que es Mapa de Sentidos. En ese sentido, él defiende desde siempre la necesidad de las instituciones básicas, como las que hemos comentado, para acudir a ellas cuando necesitamos representarnos y proyectarnos en el futuro. Ahora dice más cosas, pero habla precisamente de ello. De hecho, es una parte constante en el discurso de Jordan Peterson. Y yo es una parte que siempre he dicho, no, ¿para qué? No hace falta estar todo el rato. Las instituciones tienen que hundirse, ¿no? Para reformularse. El problema es que la reformulación no está siendo mejor, no está siendo más válida. Esa reformulación de las instituciones, quizás lo que hay que hacer es proteger la base de esas instituciones por la razón por la que están ahí, ¿no? Si una institución pierde su legitimidad, quizás, solo quizás, el resto de la sociedad tiene derecho a acudir en contra de ellas. En fin, os dejo una pequeña reflexión para este viernes, que supongo que la gente lo escuchará ya el sábado. Así que si estás paseando el perro, dando una vuelta o sencillamente yéndote a la cama, muchas gracias, suscríbete, dale al like, coméntame, compártelo, porque no sé qué está pasando últimamente, que los últimos 3 vídeos tienen muy buena resolución, la gente se queda, los escucha, pero no crezco en follows, me quedo sin follows, no crezco, necesito crecer. ¿Por qué? Valores y principios a golpe de like. Hasta la semana que viene.